Se me rompió el corazón cuando mi padre levantó su copa de champán en mi recepción de boda y dijo, por Heidi y Carlos, que su amor sea más fuerte que las simples aspiraciones profesionales de Heidi. Todo el salón de bailes estalló en risas, y sentí que mis mejillas se encendían mientras los invitados se miraban entre sí asintiendo con la cabeza, claramente pensando que yo era una fracasada que había tenido suerte en el amor. La familia de mi esposo se veía mortificada, probablemente lamentando que su hijo hubiera casado con alguien que ahora consideraban completamente ordinaria. Estaba luchando contra las lágrimas cuando de repente mi teléfono de emergencia comenzó a sonar, ese del cual solo 5 personas en Ciudad de México tienen el número. Luego mi Viper seguro, después mi dispositivo de comunicación clasificado. Múltiples llamadas de funcionarios del Ministerio de Defensa, directores del Centro Nacional de Inteligencia y jefes de inteligencia intentaban contactarme simultáneamente. Porque mientras mi familia estaba ocupada humillándome frente a todos los que me importaban, se estaba desarrollando una crisis que requería a alguien con mi nivel de autorización de seguridad y experiencia. Antes de sumergirnos en mi historia, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios de abajo. Y si has experimentado traición familiar, dale al botón de me gusta, no estás solo. Mi nombre es Heidi Morales, bueno, Heidi González ahora, y hoy se suponía que sería el día más feliz de mi vida. En su lugar, se convirtió en el día en que todo cambió para siempre. Pero permíteme empezar desde el principio, porque esta historia va mucho más profundo que un brindis de boda humillante. Crecer como la hija del medio en la familia Morales significaba ser invisible la mayor parte del tiempo. Mi hermano mayor Diego era el atleta estrella que obtuvo una beca completa en el Tecnológico de Monterrey y ahora trabaja como agente deportivo en Ciudad de México. Mi hermana menor Sofía se convirtió en una influencer exitosa con 2 millones de seguidores en las redes sociales. Y luego estaba yo, Heidi la silenciosa, que siempre tenía su nariz enterrada en libros sobre relaciones internacionales y estudios de seguridad. Mis padres nunca supieron qué pensar de mí. Mientras Diego anotaba goles y Sofía publicaba vídeos de baile virales, yo estudiaba árabe y mandarín en mi habitación. Cuando otros niños estaban en fiestas, yo estaba leyendo documentos desclasificados del CISEN que habían sido liberados al público. Mi familia pensaba que yo era solo una nerd rara sin habilidades sociales. Pero yo tenía un sueño. Desde que tenía 12 años y vi un documental sobre los atentados del 11 de septiembre, sabía que quería trabajar en seguridad nacional. Quería ser parte de proteger nuestro país de amenazas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Mi familia, sin embargo, vio esto como solo otra de las obsesiones extrañas de Heidi. Cuando me gradué de preparatoria como valedictorian, mis padres estuvieron orgullosos por unos 5 minutos antes de que el reclutamiento universitario de Diego comenzara a dominar todas las conversaciones. Cuando fui aceptada en el Colegio de México en estudios de seguridad internacional, mi padre dijo, «Eso está bien, mija, pero Diego podría hacer carrera en el fútbol profesional». Cuando me gradué magna cum laude con un título en estudios de seguridad internacional, la primera pregunta de mi madre fue si había conocido algún muchacho guapo. El día que recibí mi primera oferta de trabajo del Ministerio de Defensa, estaba tan emocionada que apenas podía contenerme. Corrí a la cocina donde mis padres estaban desayunando y anuncié que conseguí el trabajo. Voy a trabajar para el Ministerio de Defensa. Mi padre levantó la vista de su periódico El Universal y dijo, bueno, los trabajos del gobierno tienen buenos beneficios. Una elección muy sensata para alguien como tú. Alguien como yo. Esas palabras dolieron más de lo que probablemente se dio cuenta. Pero seguí adelante de todos modos, porque sabía de lo que era capaz, incluso si mi familia no lo sabía. Mi primera posición fue de nivel inicial, trabajando en el Centro Nacional de Inteligencia como analista junior. Mi familia asumía que yo era una especie de secretaria o empleada de archivo. Cuando me preguntaban qué hacía en el trabajo,
tenía que dar respuestas vagas porque la mayoría de mis tareas reales estaban clasificadas. Analizo información y escribo reportes, decía, lo cual era técnicamente cierto pero apenas arañaba la superficie de lo que realmente hacía. Durante los siguientes 8 años, ascendí a través de varios departamentos y agencias. Obtuve mi maestría en Inteligencia Estratégica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Completé programas de entrenamiento avanzado de cuya existencia no podía ni siquiera contarle a mi familia. Aprendí a hablar 4 idiomas fluidamente y adquirí experiencia en contraterrorismo, guerra cibernética y evaluación de amenazas internacionales. Pero para mi familia, yo seguía siendo solo Heidi con su aburrido trabajo gubernamental. Me presentaban en las fiestas como, esta es Heidi, trabaja para el gobierno haciendo algo con computadoras. La verdad era que, para cuando tenía 30 años, tenía una autorización de seguridad de alto secreto con acceso a información compartimentada sensible, lo que significaba que estaba al tanto de algunos de los inteligencia más clasificados del gobierno mexicano. Cuando Diego se casó hace 3 años, mis padres gastaron 40,000 pesos en su despedida de soltero en Cancún. Cuando Sofía lanzó su línea de maquillaje, invirtieron 50,000 pesos para ayudarla a empezar. Cuando fui promovida a analista senior de inteligencia, se olvidaron incluso de felicitarme. El patrón era siempre el mismo. Los logros de Diego eran celebrados con champán y llamadas telefónicas a todos los parientes. Los hitos de redes sociales de Sofía eran compartidos en las páginas de Facebook de mis padres con largas publicaciones orgullosas de padres. Mis logros, los que realmente podía discutir, eran recibidos con asentimientos educados y cambios rápidos de tema a temas más interesantes, como el último cliente de Diego o las asociaciones de marca de Sofía. Poco sabía que mis años de ser pasada por alto y subestimada iban a dar frutos de la manera más inesperada. Hace 2 años, conocí a Carlos González en una conferencia de seguridad en Ciudad de México. Él era consultor de ciberseguridad para corporaciones privadas, y yo estaba ahí representando a mi agencia, aunque no podía decirle cuál al principio. Nos unimos por nuestra pasión compartida por proteger la infraestructura digital y nuestra frustración con las personas que no entendían la complejidad de las amenazas de seguridad modernas. Carlos venía de un mundo completamente diferente al mío. Su familia poseía una cadena exitosa de restaurantes gourmet en toda la región centro de México. Sus padres, Roberto e Isabel González, habían construido su imperio de la nada, comenzando con un solo puesto de tacos y convirtiéndolo en un negocio multimillonario. Valoraban el trabajo duro, el logro y el éxito de maneras que resonaban conmigo. Cuando Carlos y yo comenzamos a salir en serio, finalmente sentí que alguien entendía mi ambición y determinación. Él apreciaba mi dedicación a mi carrera, aunque no podía compartir muchos detalles sobre lo que realmente hacía. Su familia me recibió calurosamente, aunque podía decir que tenían curiosidad sobre mi misterioso trabajo gubernamental. El contraste entre nuestras familias se hizo evidente la primera vez que Carlos conoció a la mía. Habíamos estado saliendo durante 6 meses cuando lo llevé a casa para el Día de los Muertos. Diego estaba ahí con su esposa Carmen, recién llegada de cerrar un trato con un jugador de fútbol de la Primera División. Sofía había volado desde Guadalajara donde acababa de firmar un contrato con una importante empresa de cosméticos. En la cena, mis padres fueron alrededor de la mesa compartiendo los logros recientes de cada uno. Diego habló de su nuevo cliente por valor de 12 millones de pesos. Sofía mostró la bolsa de diseñador que había recibido gratis de una asociación de marca. Cuando fue mi turno, mencioné que había recibido una condecoración de mi supervisor por trabajo excepcional en un proyecto reciente. Eso está bien, mija, dijo mi madre desdeñosamente, luego inmediatamente se volteó hacia Carlos. Así que cuéntanos sobre tu negocio.
Carlos tiene su propia empresa de consultoría en ciberseguridad, anunció a la mesa, como si esto fuera mucho más impresionante que cualquier cosa que yo hubiera logrado. Carlos apretó mi mano bajo la mesa, sintiendo mi incomodidad. Más tarde esa noche, dijo, no entiendo por qué no ven lo increíble que eres. La forma en que hablas sobre tu trabajo, la pasión que tienes por proteger a la gente, es inspirador. Pero tampoco podía decirle toda la verdad. Todavía no. El compromiso sucedió en una hermosa mañana de sábado en Chapultepec. Carlos había planeado una búsqueda del tesoro elaborada que terminó en el lugar donde habíamos tenido nuestra primera cita oficial. Cuando se puso de rodillas, sentí como si mi corazón fuera a explotar de felicidad. Por primera vez en mi vida, alguien me veía como digna de ser elegida primero, de ser la prioridad de alguien. La reacción de mi familia a nuestro compromiso fue típica. Estaban felices por mí, pero de esa manera condescendiente que sugería que estaban sorprendidos de que alguien quisiera casarse con la aburrida Heidi. Carlos parece ser una gran conquista, seguía diciendo mi madre, como si no pudiera creer que él se conformara conmigo. La familia de Carlos, por otro lado, nos organizó una fiesta de compromiso en su restaurante insignia. Roberto hizo un brindis sobre la suerte que tenía Carlos de encontrar a alguien tan inteligente y dedicada como yo. Isabel me llevó aparte y dijo, podemos ver cuánto se aman. Eso es todo lo que nos importa. Planear la boda se convirtió en una fuente de estrés constante, principalmente por la actitud de mi familia. Seguían haciendo comentarios sobre lo generosa que era la familia de Carlos con los gastos, como si fuera algún tipo de caso de caridad que no podía contribuir por igual. La verdad era que ganaba un muy buen salario, pero no podía explicar exactamente por qué sin revelar información clasificada sobre mi nivel de autorización de seguridad. 3 semanas antes de la boda, pasó algo que cambió todo, aunque no me di cuenta en ese momento. Me llamaron a la oficina de mi supervisor para lo que pensé que sería una reunión de rutina. En su lugar, me encontré cara a cara con la subdirectora Patricia Herrera, una de las personas más poderosas en la comunidad de inteligencia. Ella me ofreció una promoción que cambiaría la trayectoria de toda mi carrera. Heidi, dijo, has sido seleccionada para una posición muy especial. Te unirías al Comité de Supervisión de Inteligencia Estratégica del Ministerio de Defensa como directora senior. Esto te pondría a cargo de coordinar el intercambio de inteligencia entre agencias para asuntos de seguridad nacional. Solo 47 personas en el país tienen este nivel de acceso a información clasificada. Mis manos comenzaron a temblar mientras continuaba. La posición viene con un aumento sustancial de salario y la más alta autorización de seguridad posible. Estarías informando a miembros del gabinete y ocasionalmente incluso al equipo de seguridad nacional del presidente. Pero debo advertirte, este trabajo requerirá incluso más secreto del que estás acostumbrada. La mayoría de tus amigos y familia nunca sabrán realmente qué haces. Acepté inmediatamente. Era todo por lo que había trabajado, todo lo que había soñado desde que tenía 12 años. Pero el momento no podía ser más complicado, solo semanas antes de mi boda. El proceso de investigación de antecedentes era intenso y tenía que ser completado rápidamente. Agentes federales entrevistaron a mis vecinos, antiguos profesores y amigos de la infancia. Condujeron auditorías financieras y evaluaciones psicológicas. Todo el proceso tenía que ser hecho en secreto, así que cuando mi familia preguntó por qué seguían apareciendo autos del gobierno en mi edificio de apartamentos, tuve que mentir y decir que eran actualizaciones de seguridad de rutina para todos los empleados. 2 días antes de la boda, recibí la llamada. Había sido autorizada para el más alto nivel de acceso de seguridad del gobierno mexicano. Empezando el lunes después de nuestra luna de miel, sería una de las funcionarias de inteligencia más poderosas de México. Pero no podía decirle a nadie, ni siquiera a Carlos, todavía no.
Fue entonces cuando todo cambió. Fue entonces cuando los años de mi familia tratándome como si no valiera nada finalmente tuvieron consecuencias. La ceremonia de boda en sí fue hermosa. Carlos se veía guapo en su smoking negro, y me sentí como una princesa en el vestido de encaje vintage de mi abuela. Intercambiamos votos en la capilla histórica de la Catedral Metropolitana, rodeados de 200 de nuestros amigos y familiares más cercanos. Durante esos 30 minutos, me sentí como la persona más importante del mundo. Pero luego vino la recepción. El salón de bailes en el Hotel Presidente Intercontinental estaba decorado con rosas blancas y acentos dorados, todo elegante y perfecto. La familia de Carlos había insistido en pagar la mayor parte de la recepción, por lo cual mis padres parecían estar tanto agradecidos como avergonzados. La cena estaba deliciosa, la banda estaba tocando todas nuestras canciones favoritas, y finalmente estaba comenzando a relajarme y disfrutar ser el centro de atención por una vez en mi vida. Fue entonces cuando mi padre decidió hacer su brindis. Se levantó, copa de champán en mano, y golpeó un cuchillo contra ella para llamar la atención de todos. La sala se quedó en silencio mientras todos los 200 invitados se voltearon para escuchar lo que el padre de la novia tenía que decir. Damas y caballeros, comenzó, gracias a todos por estar aquí para celebrar el día especial de Heidi y Carlos. Hasta ahora, todo bien. Luego su tono cambió ligeramente, tomando esa cualidad condescendiente que conocía tan bien. Saben, siempre nos preocupamos por Heidi mientras crecía. Siempre era tan seria, siempre tenía su nariz en esos libros aburridos sobre política y asuntos mundiales. Mientras su hermano ganaba partidos de fútbol y su hermana entretenía a la gente con su creatividad, Heidi era simplemente diferente. Sentí que mi estómago comenzó a retorcerse, pero seguramente él no me humillaría en mi propia boda. Seguramente no. Pero estamos muy orgullosos de que haya encontrado su lugar en el mundo, haciendo su pequeño trabajo de seguridad gubernamental. No es trabajo glamoroso, nada elegante o importante, pero es estable y seguro, lo cual es perfecto para alguien con las limitadas ambiciones de Heidi. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Ambiciones limitadas. Pequeño trabajo gubernamental. Nada importante. Podía sentir 200 pares de ojos sobre mí, algunos comprensivos, otros divertidos, todos compadeciéndome. La cara de Carlos se había puesto completamente pálida. Sus padres se veían mortificados. Sus socios comerciales y amigos de la familia intercambiaban miradas incómodas, claramente preguntándose en qué tipo de familia se había casado su Carlos. Pero mi padre no había terminado. Por Heidi y Carlos, levantó su copa más alto, que su amor sea más fuerte que las simples aspiraciones profesionales de Heidi. Que el éxito de Carlos sea suficiente para llevarlos a ambos por la vida, ya que todos sabemos que Heidi nunca pondrá el mundo en llamas con su aburrido trabajito. La risa que siguió se sintió como ácido en mis venas. No risa cruel, sino el tipo de risitas condescendientes que decían, oh, esa pobre chica ordinaria, al menos encontró a alguien que la ama de todas formas. Miré alrededor de la sala y vi todo lo que había temido toda mi vida reflejado en esas caras. Lástima. Desprecio. La suposición de que yo era exactamente tan ordinaria y olvidable como mi familia siempre me había hecho sentir. Mis manos temblaban tanto que tuve que poner mi copa de champán. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero me rehusé a llorar frente a toda esta gente. Carlos alcanzó mi mano bajo la mesa, su agarre firme y protector, pero ni siquiera él podía protegerme de la humillación de este momento. Fue entonces cuando comenzó. Primero, el zumbido silencioso de mi bolso. Luego la vibración urgente que había sido entrenada para nunca, jamás ignorar. Mi teléfono de contacto de emergencia estaba sonando.
Busqué en mi bolso con manos temblorosas, mi corazón aún latiendo por la humillación del discurso de mi padre. La pantalla del teléfono mostraba un número que reconocí inmediatamente: Centro de Comando de Emergencia del Ministerio. Esta no era cualquier llamada. Era el tipo de llamada que significaba que algo serio estaba pasando, algo que requería atención inmediata de alguien con mi nivel de autorización. Eché un vistazo alrededor del salón de bailes, viendo a mi familia aún riéndose del brindis de mi padre, completamente inconsciente de lo que se estaba desarrollando. Carlos me estaba mirando con preocupación, reconociendo el cambio en mi expresión aunque no entendía lo que significaba. «Tengo que tomar esta llamada», le susurré, levantándome de la mesa de honor. «Regreso enseguida». Me abrí paso a través del salón de recepción lleno, sonriendo educadamente a los invitados que trataban de detenerme para felicitaciones, mi mente corriendo con posibilidades sobre por qué me estaban contactando en la noche de mi boda. Esto nunca había pasado antes. En 8 años de servicio gubernamental, nunca había recibido una llamada de emergencia durante tiempo personal a menos que fuera absolutamente crítico. Encontré un rincón tranquilo cerca del centro de negocios del hotel y contesté el teléfono. «Habla Heidi Morales», dije discretamente, usando mi nombre de soltera como se requería para todas las comunicaciones oficiales. «Directora Morales, habla Centro de Comando Alfa. Tenemos una situación código 7 desarrollándose. Necesitamos que se reporte para briefing inmediato dentro de 2 horas. Se está enviando un auto a su ubicación. Código 7. Mi sangre se enfrió. Solo había visto protocolos código 7 en escenarios de entrenamiento. Significaba amenaza inminente a la seguridad nacional, todos a cubierta, sin excepciones por circunstancias personales. «Entendido», respondí, mi voz estable a pesar del caos en mi mente. «Estaré lista». «Directora, debo mencionar que esta situación requiere su experiencia específica en redes de inteligencia del Medio Oriente. El secretario de Defensa ha solicitado personalmente su participación». Terminé la llamada y me quedé ahí por un momento, tratando de procesar lo que acababa de pasar. En el lapso de 10 minutos, había pasado de ser humillada por mi propio padre a ser solicitada personalmente por una de las personas más poderosas del gobierno mexicano. Cuando regresé a la recepción, Carlos inmediatamente notó mi palidez. «¿Todo está bien?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «Necesito decirte algo», dije discretamente, llevándolo a un rincón donde podíamos hablar en privado. «Pero no aquí». «No, ahora». «¿Puedes confiar en mí solo un poco más?». Asintió sin dudar, lo que hizo que mi corazón se llenara de amor por este hombre que había elegido casarse conmigo a pesar de los intentos de mi familia de menospreciarme. El resto de la recepción pasó como en una neblina. Bailé con Carlos, sonreí para las fotos y acepté felicitaciones de los invitados, todo mientras mi mente estaba enfocada en lo que me esperaba en Ciudad de México. Cada pocos minutos, sentía la vibración sutil de mensajes de texto encriptados llegando a mi teléfono seguro, actualizaciones sobre la situación en desarrollo que no podía leer sin comprometer la seguridad operacional. Mi familia continuó su celebración, aparentemente habiendo olvidado ya su humillación casual de mí más temprano. Diego estaba manteniendo corte cerca del bar, contando historias sobre sus clientes famosos a cualquiera que quisiera escuchar. Sofía estaba tomando selfies con invitados de la boda, pidiendo que etiquetaran sus cuentas de redes sociales. Mis padres se estaban bañando en los cumplidos sobre qué hermosa boda habían ayudado a organizar, como si hubieran sido los organizadores principales en lugar de la familia de Carlos. En un momento, mi madre se me acercó con una sonrisa ligeramente ebria. «Sabes, mija, creo que este matrimonio va a ser realmente bueno para ti. La familia de Carlos tiene conexiones tan maravillosas. Tal vez él puede ayudarte a encontrar algo mejor que ese trabajito tuyo».
Ese trabajito tuyo. La frase resonó en mi mente mientras miraba a esta mujer que me había criado pero nunca realmente me había visto. En menos de 2 horas, estaría sentada en una sala de briefing clasificado, ayudando a coordinar la respuesta de México a una amenaza de seguridad nacional. Pero para ella, yo seguía siendo solo Heidi con el aburrido trabajo gubernamental. Tal vez, dije simplemente, ya no teniendo la energía para defenderme o explicar lo que ella no podía entender. Mientras la noche se desvanecía y los invitados comenzaron a irse, capté la mirada de Carlos a través de la sala. Se excusó de una conversación con sus primos y vino hacia mí. Sé que algo está pasando, dijo discretamente. Has estado revisando tu teléfono toda la noche, y tienes esa mirada que tienes cuando estás pensando en el trabajo. ¿Qué necesitas decirme? Tomé su mano y lo llevé a la terraza del hotel, donde podíamos hablar sin ser escuchados. El aire de octubre era fresco contra mi piel, y las luces de la ciudad brillaban debajo de nosotros como estrellas. Carlos, ¿recuerdas cuando comenzamos a salir, y te dije que trabajaba para el Ministerio de Defensa pero no podía compartir muchos detalles? Por supuesto. Dijiste que eran cosas clasificadas, lo cual respeté. Bueno, mi trabajo está más clasificado de lo que te das cuenta. Mucho más. Respiré profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre nosotros. Hace 3 semanas, fui promovida a una de las posiciones de inteligencia más altas del gobierno mexicano. Ahora soy directora senior del Comité de Supervisión de Inteligencia Estratégica del Ministerio de Defensa. Los ojos de Carlos se ampliaron, pero permaneció en silencio, esperando que continuara. Lo que eso significa es que coordino el intercambio de inteligencia entre agencias para asuntos de seguridad nacional. Informo a miembros del gabinete y a veces incluso al equipo de seguridad del presidente. Solo 47 personas en todo el país tienen mi nivel de autorización de seguridad. Dios mío, Heidi, susurró. Realmente eres una de esas personas que protege a todo el país. Lo soy. Y ahora mismo, hay una situación de seguridad nacional desarrollándose que requiere mi atención inmediata. Tengo que ir a Ciudad de México esta noche. En nuestra noche de bodas. Carlos estuvo en silencio por un momento largo, procesando esta información. Luego comenzó a reírse, no por diversión sino con algo que sonaba como asombro. ¿Qué es gracioso?, pregunté, confundida. Tu padre, dijo, moviendo la cabeza. Toda tu familia. No tienen idea, ¿verdad? Piensan que eres una burócrata de bajo nivel, y en realidad eres una de las personas más poderosas del gobierno. No tienen idea, confirmé. Y nunca pueden saberlo. Mi posición requiere secreto absoluto. Incluso decirte esto va técnicamente contra el protocolo, pero ahora eres mi esposo. No podía seguir mintiéndote. Carlos me acercó a él, envolviendo sus brazos a mi alrededor a pesar del elaborado vestido de novia entre nosotros. Siempre supe que eras extraordinaria, susurró contra mi cabello. Pero esto explica mucho. La forma en que hablas sobre asuntos internacionales, los idiomas que hablas, la forma en que analizas situaciones complejas. No solo eres inteligente, Heidi. Eres brillante. Finalmente comenzaron a correr lágrimas por mis mejillas, pero estas eran lágrimas diferentes a las que había contenido durante el brindis de mi padre. Estas eran lágrimas de alivio, de finalmente ser vista y entendida por alguien que importaba. Siento tanto tener que irme esta noche, dije. Esta no era la forma en que quería que fuera nuestra noche de bodas. ¿Estás bromeando?, dijo Carlos, retrocediendo para mirar mi cara. Mi esposa es una badass de seguridad nacional que es llamada para salvar al país. No estoy enojado.
Estoy orgulloso como un pavo real. Un SUV negro con placas del gobierno se detuvo en la entrada del hotel, justo a tiempo. Mi transporte había llegado. Eso es para mí, dije, de repente nerviosa por la transición de novia a directora de inteligencia que estaba a punto de hacer. Ve, dijo Carlos, besándome suavemente. Ve y haz lo que sea que necesites hacer para mantenernos a todos seguros. Estaré aquí cuando regreses. Mientras caminaba hacia el SUV, aún en mi vestido de novia, sentí que una transformación estaba sucediendo dentro de mí. La hija humillada que había soportado el brindis desdeñoso de su padre estaba desapareciendo, reemplazada por la profesional de inteligencia confiada que se había ganado su camino a una de las posiciones más exclusivas del gobierno. El conductor me abrió la puerta con precisión militar. Buenas noches, directora Morales. Estamos autorizados para transporte inmediato al Ministerio de Defensa. Gracias, dije, asentándome en el asiento de cuero. Mientras nos alejamos del hotel, miré hacia atrás una vez para ver a Carlos parado en la terraza, viéndome partir con una expresión de orgullo y admiración que mi propia familia nunca me había mostrado. Poco sabía que esta noche pondría en movimiento una cadena de eventos que finalmente le mostraría a mi familia exactamente quién era Heidi Morales realmente. Y cuando esa revelación llegara, cambiaría todo para siempre. El Ministerio de Defensa a medianoche era un mundo completamente diferente. Mientras nuestro SUV se acercaba al edificio masivo, pude ver que a pesar de la hora tardía, varios pisos seguían brillantemente iluminados. Vehículos de emergencia bordeaban las áreas de estacionamiento, y conté al menos 6 otros autos gubernamentales negros llegando simultáneamente. Fuera lo que fuera que estaba pasando, era lo suficientemente grande como para traer directores de inteligencia de toda la región. El conductor me escoltó a través de puntos de control de seguridad que nunca había visto activados antes. Personal militar con armas automáticas estaba firme mientras pasábamos a través de múltiples sistemas de escáner y puntos de verificación biométrica. Mi vestido de novia atrajo algunas miradas curiosas de los guardias, pero nadie cuestionó mi presencia una vez que mi identificación fue verificada. Directora Morales, me saludó un joven teniente de la Fuerza Aérea en el punto de control final. Está autorizada para CIF nivel 7. El coronel Martínez está esperando para informarla antes de la sesión principal. CIF nivel 7 significaba instalación de información compartimentada sensible en el nivel de clasificación más alto. Solo había estado en estas salas 2 veces antes durante mi periodo de entrenamiento. El hecho de que estuvieran usando esta instalación significaba que estábamos tratando con inteligencia tan sensible que incluso discutirla requería el ambiente más seguro posible. El coronel Martínez, una mujer de rostro severo en sus 50 con cabello canoso recogido en un moño perfecto, me estaba esperando en una pequeña sala de briefing adyacente al CIF principal. Me miró de arriba abajo, tomando nota del vestido de novia con cejas levantadas pero manteniendo compostura profesional. Felicitaciones por su boda, directora Morales. Lamento que hayamos tenido que interrumpir su celebración, pero tenemos una situación que requiere su experiencia específica. Gracias, coronel. ¿Con qué estamos tratando? Activó una pantalla de visualización grande y sacó una serie de imágenes satelitales y reportes de inteligencia. Aproximadamente a las 21 horas esta noche, nuestras estaciones de monitoreo detectaron comunicaciones encriptadas inusuales originándose de 3 ubicaciones diferentes del Medio Oriente. Los patrones de comunicación coinciden con los utilizados por la red terrorista que has estado rastreando durante los últimos 18 meses. Mi ritmo cardíaco se elevó inmediatamente. La red a la que se refería era una operación internacional sofisticada que había estado planeando ataques en suelo mexicano. Había pasado más de un año analizando sus patrones de comunicación, redes financieras y estructuras operacionales.
Si estaban activando múltiples células simultáneamente, significaba que algo mayor estaba a punto de suceder. ¿Qué tipo de cháter estamos viendo?, pregunté, acercándome para examinar las pantallas de datos. Referencias codificadas a la celebración y lugares de reunión mexicanos. Nuestro equipo de análisis lingüístico cree que están discutiendo ataques coordinados en objetivos mexicanos de alto perfil dentro de las próximas 72 horas. La gravedad de la situación me golpeó inmediatamente. Mientras mi familia había estado riéndose de mis simples aspiraciones profesionales hace solo horas, ahora estaba siendo informada sobre inteligencia que podría prevenir las muertes de cientos o miles de mexicanos inocentes. ¿Quién más está siendo involucrado en esto? El director del CNI está en camino desde su casa en Cuernavaca. El subdirector de Seguridad Nacional ya está aquí. El secretario de Seguridad Interior está siendo informado por separado y se unirá a nosotros dentro de la hora. Esto va hasta la cima, directora Morales. El presidente será despertado para un briefing de emergencia a las 06:00. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad asentándose en mis hombros. ¿Qué necesitan de mí específicamente? Su análisis de los patrones operacionales de esta red ha sido el más preciso que hemos visto. Predijo sus últimos 3 ciclos de comunicación dentro de días. Necesitamos que nos ayude a determinar dónde y cuándo planean atacar. Durante las siguientes 4 horas, trabajé junto a algunas de las mentes de inteligencia más brillantes de México. Analizamos interceptaciones de comunicación, patrones de transacciones financieras y datos geográficos. Mi vestido de novia gradualmente se arrugó y se volvió incómodo, pero apenas lo noté mientras me absorbía en el puzzle complejo de prevenir un ataque terrorista. El avance vino a las 4:30 de la mañana. Estaba cruzando los patrones de tiempo de las comunicaciones interceptadas con eventos mexicanos importantes programados para el fin de semana cuando noté algo que me heló la sangre. «Coronel Martínez», grité, mi voz cortando a través de la intensidad tranquila del SCIF. «Creo que sé lo que están atacando». Cada persona en la sala se volteó para mirarme. Analistas de inteligencia, oficiales militares y directores senior todos enfocaron su atención en la mujer en el vestido de novia arrugado que acababa de hablar. Los patrones de tiempo sugieren que están planeando atacar durante las actividades pico de fin de semana en lugares de reunión mexicanos importantes. Pero miren esto, señalé a la pantalla de visualización donde había superpuesto los timestamps de comunicación con un calendario de eventos. La frecuencia de comunicaciones aumenta significativamente alrededor de referencias a celebraciones deportivas y reuniones familiares. Partidos de fútbol, respiró el coronel Martínez, entendiendo inmediatamente. No cualquier partido de fútbol. Liga MX. Este fin de semana es uno de los fines de semana de Liga MX más grandes de la temporada. Rivalidades importantes, partidos de regreso a casa, estadios llenos de 50 a 80.000 personas cada uno. La sala se quedó completamente silenciosa mientras todos procesaban las implicaciones. Los estadios de Liga MX representaban objetivos perfectos para terroristas, multitudes masivas, seguridad limitada comparada con lugares profesionales internacionales, significado emocional para la cultura mexicana, e impacto psicológico máximo. ¿Qué tan segura está de este análisis?, preguntó la directora Patricia Herrera, quien había llegado 1 hora antes y ahora estaba actuando como coordinadora senior para toda la operación. 85% de nivel de confianza basado en los patrones de comunicación y correlaciones de tiempo. Pero directora Herrera, ¿hay algo más? Saqué otra superposición de datos. La distribución geográfica de las fuentes de comunicación sugiere que están atacando 3 regiones específicas, el centro, el norte y el sureste. Si tengo razón,
Están planeando ataques coordinados en 3 partidos importantes de Liga MX que ocurren simultáneamente. La directora Herrera inmediatamente comenzó a hacer llamadas telefónicas para alertar a la seguridad de estadios, oficinas de campo del CNI locales y equipos de respuesta de emergencia en las 3 regiones. Dentro de minutos, una respuesta coordinada de seguridad nacional estaba siendo movilizada basada en mi análisis. Mientras el amanecer comenzaba a romper sobre Ciudad de México, finalmente tuve un momento para revisar mi teléfono personal. Carlos había enviado varios mensajes de texto durante la noche. Espero que todo esté yendo bien. Te amo. No te preocupes por mí. Maneja lo que sea que necesites manejar. Acabo de ver algunas noticias sobre seguridad aumentada en eventos deportivos. ¿Está relacionado con por qué te llamaron? Estoy orgulloso de ti, sin importar con lo que estés tratando. Leyendo sus mensajes, sentí una oleada de emoción. Aquí había un hombre que entendía que tenía responsabilidades más allá de nuestra vida personal, que apoyaba mi carrera incluso cuando significaba dejar nuestra recepción de boda. El contraste con la actitud de mi familia no podría ser más marcado. A las 7 de la mañana, habíamos desarrollado un plan de respuesta comprensivo. Equipos tácticos del CNI estaban siendo desplegados a 12 estadios importantes de Liga MX en todo el país. Unidades de detección de bombas, agentes encubiertos y protocolos de seguridad mejorados estaban todos siendo puestos en su lugar. La operación requería coordinación entre 17 agencias diferentes y más de 2.000 personal. Directora Morales, se me acercó el coronel Martínez mientras finalmente me preparaba para salir del ministerio. Quiero que sepa que su análisis puede haber salvado miles de vidas hoy. El presidente ha sido informado sobre sus contribuciones a esta operación. Solo estoy haciendo mi trabajo, coronel. No, este fue trabajo excepcional. Habrá reconocimiento oficial por venir, aunque obviamente la naturaleza clasificada de la operación significa que no será público. Mientras finalmente era conducida de regreso al hotel donde Carlos estaba esperando, traté de procesar todo lo que había pasado en las últimas 8 horas. Había pasado de ser humillada en mi propia recepción de boda a potencialmente prevenir un ataque terrorista importante en suelo mexicano. La mujer que mi padre había descartado como teniendo simples aspiraciones profesionales acababa de jugar un papel crucial en una operación de seguridad nacional que sería informada al presidente de México. Pero espera, se pone peor. Porque cuando finalmente regresé al hotel a las 8:30 esa mañana, todavía en mi vestido de novia arrugado, encontré a mi familia desayunando en el restaurante del hotel. Y tenían noticias interesantes que compartir. Heidi, gritó mi madre cuando me vio caminando por el lobby. Ahí estás. Nos preguntábamos dónde habías desaparecido anoche. Me uní a ellos en su mesa, exhausta más allá de toda creencia pero tratando de mantener alguna apariencia de normalidad. Carlos también estaba ahí, luciendo preocupado pero orgulloso mientras tomaba nota de mi apariencia. Tuve que manejar algunos asuntos de trabajo, dije simplemente. ¿Asuntos de trabajo?, se rió mi padre. Mija, era tu noche de bodas. ¿Qué tipo de emergencia de seguridad podría posiblemente requerir que dejaras tu propia recepción? Antes de que pudiera responder, Sofía levantó la vista de su teléfono con emoción. Dios mío, muchachos, miren esta historia de noticias. Están diciendo que podría haber habido algún tipo de amenaza terrorista contra los partidos de Liga MX. El CNI está invadiendo estadios en todo el país. Mi corazón se detuvo. Aunque los detalles no eran públicos todavía, las noticias de las medidas de seguridad mejoradas ya estaban comenzando a filtrarse a los medios. Qué aterrador, dijo mi madre, desplazándose por su propio teléfono. Gracias a Dios el gobierno tiene gente trabajando para protegernos de estas cosas.
La ironía era casi demasiado para soportar. Mi madre estaba expresando gratitud por el trabajo mismo que había estado haciendo toda la noche, trabajo que potencialmente había salvado miles de vidas, mientras simultáneamente no tenía idea de que su propia hija era responsable de la operación sobre la que estaba leyendo. Diego nos estaba contando sobre su nuevo cliente, continuó mi padre, aparentemente ya aburrido con la discusión sobre terrorismo. Un delantero que está siendo reclutado por 3 equipos diferentes de Liga MX. Ahora ese es el tipo de carrera que hace una diferencia real en la vida de las personas. Miré alrededor de la mesa a estas personas que compartían mi ADN pero no entendían nada sobre quién era realmente. Estaban más impresionados por la conexión de Diego a un jugador de fútbol de lo que jamás podrían estar por mi trabajo previniendo ataques terroristas. Porque no sabían sobre mi trabajo, y nunca lo sabrían. Eso es genial, Diego, logré decir. Te ves agotada, mija, observó mi madre. Realmente no deberías dejar que el estrés del trabajo te afecte tanto. Es solo un trabajo gubernamental, después de todo. Hay muchas otras personas que pueden manejar cualquier pequeña crisis que surgió. Solo un trabajo gubernamental. Pequeña crisis. Me excusé y subí a cambiarme de ropa, mi mente dando vueltas por el contraste entre la noche que acababa de experimentar y la completa inhabilidad de mi familia para comprender mi realidad. En nuestra habitación de hotel, Carlos estaba esperando con una taza de café y una expresión preocupada. ¿Qué tan malo fue?, preguntó silenciosamente. Lo suficientemente malo como para que pudiera haber ayudado a prevenir un ataque terrorista importante, dije, sentándome pesadamente en la cama. Jesucristo, Heidi. ¿Y tu familia no tiene idea? Ninguna idea. Y nunca pueden saberlo. Carlos se sentó a mi lado y me acercó a él. No puedo ni imaginar cómo debe sentirse eso. Hacer algo tan importante y no poder decírselo a las personas que deberían estar más orgullosas de ti. Esa ha sido toda mi carrera, Carlos. 8 años de logros significativos que nunca puedo compartir con ellos. 8 años de ser tratada como si estuviera bajo rindiendo cuando en realidad estoy sirviendo a mi país en los niveles más altos. Bueno, yo lo sé, dijo firmemente. Y estoy lo suficientemente orgulloso por todos ellos combinados. Poco sabía que esto era solo el comienzo. Durante los siguientes 3 días, mientras la cobertura de noticias de los ataques prevenidos comenzó a emerger, mi familia continuaría sin tener idea de que estaba involucrada. Pero algo más estaba a punto de pasar que cambiaría todo. Algo que finalmente mostraría exactamente quién era Heidi Morales realmente. A la mañana siguiente, se suponía que volaríamos para nuestra luna de miel a Italia. Esperaba con ansias una semana de relajación con mi nuevo esposo, lejos del estrés de mi trabajo demandante y mi familia desdeñosa. Pero mientras empacábamos nuestras maletas, mi teléfono sonó nuevamente. Directora Morales, habla el subsecretario Williams llamando desde Los Pinos. Mi corazón inmediatamente comenzó a acelerarse. Las llamadas de Los Pinos eran raras, incluso para alguien en mi nivel. Sí, señor. El presidente quisiera agradecerle personalmente por su trabajo en la operación de los estadios de Liga MX. Su análisis fue crucial para prevenir lo que podría haber sido un ataque devastador en civiles mexicanos. Solo estaba haciendo mi trabajo, señor. Directora Morales, estoy llamando porque el presidente quiere presentarle una condecoración presidencial por su servicio. Este es uno de los honores más altos que se puede otorgar a un profesional de inteligencia. Mis manos comenzaron a temblar. Una condecoración presidencial era algo con lo que la mayoría de los oficiales de inteligencia solo podrían soñar recibir. La ceremonia se llevará a cabo en Los Pinos el viernes por la tarde. Obviamente, debido a la naturaleza clasificada de su trabajo,
no podemos liberar detalles específicos al público, pero habrá un pequeño grupo de miembros de familia permitidos para asistir. El presidente específicamente solicitó que su familia inmediata sea invitada a presenciar este honor. Miembros de familia. En Los Pinos. Para verme recibir reconocimiento del presidente de México. Señor, mi familia no conoce los detalles de lo que hago. Piensan que trabajo en administración gubernamental básica. Bueno, directora Morales, creo que están a punto de descubrir que su hija es una heroína nacional. Después de colgar el teléfono, me senté en silencio aturdido por varios minutos. Carlos me estaba observando con creciente emoción mientras comenzó a entender lo que acababa de pasar. Heidi, ¿fue sobre lo que creo que fue? El presidente de México quiere darme una condecoración por prevenir los ataques terroristas. En Los Pinos. Con mi familia mirando. Carlos comenzó a sonreír, luego a reírse, luego me levantó y me hizo girar alrededor de la habitación del hotel. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, dijo, bajándome pero manteniendo sus manos en mis hombros. Tu familia está a punto de descubrir que la hija que han estado descartando por años en realidad está siendo honrada por el presidente por salvar vidas mexicanas. Comencé a reírme también, pero había un borde de ansiedad mezclado con el humor. Carlos, van a estar tan choqueados que podrían entrar en paro cardíaco real. Bien, dijo firmemente. Es hora de que aprendan a quién han estado subestimando. Pero poco sabía que la ceremonia en Los Pinos sería solo el comienzo. Porque cuando mi familia finalmente aprendiera la verdad sobre lo que realmente hacía para ganarme la vida, sus reacciones serían más dramáticas de lo que jamás podría haber imaginado. Y las consecuencias de esa revelación cambiarían nuestras dinámicas familiares para siempre. La semana entre mi boda y la ceremonia en Los Pinos fue la semana más larga de mi vida. Carlos y yo tuvimos que cancelar nuestra luna de miel a Italia, aunque no pude explicar a nadie por qué. Mi familia asumió que era por mi pequeño trabajo gubernamental, creando conflictos de horario, lo cual solo reforzó su creencia de que estaba atrapada en una posición burocrática sin salida. Cada día, veía la cobertura de noticias de los ataques terroristas prevenidos con un sentido surreal de desapego. Las principales redes de noticias elogiaban el exitoso desempeño de la comunidad de inteligencia en prevenir lo que podrían haber sido ataques catastróficos en suelo mexicano. Los expertos lo llamaban una de las victorias de contraterrorismo más significativas de los últimos años. ¿Puedes creer qué suerte tuvimos?, dijo mi padre durante una de nuestras cenas familiares esa semana. Gracias a Dios los verdaderos profesionales en el gobierno estaban al tanto de esta situación. Los verdaderos profesionales. Me mordí la lengua tan fuerte que pude saborear sangre. Mientras tanto, estaba recibiendo briefings clasificados sobre la investigación en curso. La red terrorista había sido completamente desmantelada. 3 células diferentes habían sido arrestadas en redadas coordinadas por todo el país. Los activos de inteligencia que habían tomado años desarrollar finalmente estaban dando frutos en resultados concretos que salvaron vidas mexicanas. Pero para mi familia, yo seguía siendo solo Heidi con su aburrido trabajo gubernamental que ni siquiera podía tomar una luna de miel apropiada. La mañana de la ceremonia en Los Pinos, me desperté con nudos en el estómago. Finalmente había dicho a mi familia que estaba recibiendo algún tipo de reconocimiento por mi trabajo y que estaban invitados a asistir a una ceremonia en Los Pinos. Sus reacciones habían sido típicas. ¿Una ceremonia en Los Pinos?, había repetido mi madre cuando llamé para invitarlos. ¿Estás segura de que no es solo algún tipo de apreciación grupal de empleados? Mamá, la invitación menciona específicamente una condecoración presidencial. Bueno, eso es lindo, mija. Estoy segura de que reconocen a muchos trabajadores del gobierno.
Probablemente es una de esas cosas donde honran a 100 personas a la vez por servicio general. Incluso cuando fueron invitados a Los Pinos, no podían concebir que pudiera estar recibiendo reconocimiento individual por logros excepcionales. Pasé 2 horas preparándome esa mañana, eligiendo un traje azul marino que era profesional pero elegante. Carlos usó su mejor traje gris carbón, y siguió diciéndome lo orgulloso que estaba y cuánto estaba a punto de cambiar la percepción de mi familia. ¿Estás lista para esto?, preguntó mientras nos preparábamos para ir a Los Pinos. No creo que nadie pueda estar listo para lo que está a punto de pasar, respondí honestamente. Nos encontramos con mi familia en el punto de control de seguridad de Los Pinos. Claramente se habían vestido para la ocasión, pero podía ver por sus expresiones que todavía no captaban completamente la significancia de dónde estábamos o por qué estábamos ahí. Esto es tan emocionante, gorjeó Sofía, ya tomando selfies con Los Pinos en el fondo. No puedo esperar a postear sobre esto. Mis seguidores van a estar tan celosos. Solo recuerden, no hay fotografía una vez que estemos adentro, les advertí. Esta es una instalación gubernamental segura. Oh cierto, por tu trabajo de seguridad, dijo Diego con una sonrisa condescendiente. Probablemente conoces todas las reglas sobre este lugar. Si solo supieran cuántas veces había estado en briefings clasificados en este edificio. El proceso de revisión de seguridad era más intensivo que cualquier cosa que mi familia hubiera experimentado jamás. Tuvieron que entregar teléfonos, bolsas y cualquier dispositivo electrónico. Múltiples revisiones de ID, detectores de metales y procedimientos de verificación de antecedentes que tomaron casi 30 minutos completar. «Wow, realmente toman en serio la seguridad aquí», observó mi madre mientras esperábamos en un área de recepción formal. «Tienen que hacerlo, mamá. Este es Los Pinos». «Por supuesto, mija. Estoy segura de que tu pequeño departamento tiene alguna conexión con los procedimientos de seguridad de Los Pinos». «Mi pequeño departamento». Cerré los ojos y respiré profundamente. Un oficial del ejército mexicano en uniforme de gala completo se acercó a nuestro grupo. «Disculpe, ¿son ustedes la familia de la directora Heidi Morales?» «Directora Heidi Morales». Observé las caras de mi familia mientras procesaban este título formal que ninguno de ellos había escuchado antes. «Sí», respondió mi padre, luciendo confundido. «Pero creo que podría haber un error. Heidi trabaja en administración gubernamental». El oficial mantuvo compostura profesional perfecta. «Señor, la directora Morales está siendo honrada hoy por servicio excepcional en operaciones de seguridad nacional. Por favor, síganme al Salón Adolfo López Mateos para la ceremonia». Mientras caminábamos por los pasillos de Los Pinos, podía ver a mi familia tratando de procesar lo que estaban escuchando. «Directora. Operaciones de seguridad nacional». Estos no eran términos que asociaran con su hija ordinaria Heidi. El Salón Adolfo López Mateos estaba preparado para una ceremonia pequeña e íntima. Había quizás 30 personas presentes, personal senior de Los Pinos, oficiales militares de alto rango, líderes de la comunidad de inteligencia y algunas otras familias que presumiblemente estaban ahí para reconocimientos similares. «Heidi», susurró mi madre mientras tomábamos nuestros asientos en la primera fila, «¿qué está pasando exactamente aquí?» «Estás a punto de averiguarlo, mamá». La ceremonia comenzó con la entrada del presidente de México. Mi familia nunca había estado en la misma habitación con un presidente en funciones, y podía ver el asombro y nerviosismo en sus expresiones mientras el líder de la nación caminaba al podio a solo 20 pies de donde estábamos sentados. «Damas y caballeros», comenzó el presidente, «estamos reunidos aquí hoy para reconocer a mexicanos excepcionales que han servido a nuestra nación con distinción de maneras que frecuentemente pasan desapercibidas por el público.
Los hombres y mujeres que honramos hoy trabajan en las sombras, protegiendo nuestras libertades y nuestro modo de vida a través de su dedicación a la seguridad nacional. Sentí a mi padre moverse incómodamente en su asiento junto a mí. Seguridad nacional no era una frase que él asociara con la carrera de su hija. Hoy, tengo el honor de presentar condecoraciones presidenciales a 5 individuos cuyo trabajo reciente ha prevenido directamente amenazas a vidas mexicanas. Su servicio representa lo mejor de la inteligencia mexicana y operaciones de contraterrorismo. El presidente llamó al primer recipiente, un operativo del CNI que había desbaratado una red financiera que financiaba terrorismo internacional. Mientras la citación era leída, detallando años de trabajo encubierto y operaciones exitosas, podía sentir a mi familia comenzando a entender que esta no era una ceremonia de apreciación de empleados de rutina. El segundo recipiente era un agente de inteligencia que había infiltrado una célula de terrorismo doméstico. El tercero era un oficial de inteligencia militar que había proporcionado información crucial para una operación exitosa de rescate de rehenes. Luego escuché mi nombre. Directora Heidi María Morales, Comité de Supervisión de Inteligencia Estratégica, Ministerio de Defensa. Las palabras parecían ecoar en el silencio formal del salón Adolfo López Mateos. Me levanté y caminé hacia el presidente, agudamente consciente de que mi familia estaba observando cada paso con expresiones de shock completo. Directora Morales, dijo el presidente mientras me acercaba, su análisis excepcional de comunicaciones terroristas internacionales llevó a la identificación y prevención de ataques coordinados en estadios mexicanos de Liga MX. Su trabajo potencialmente salvó miles de vidas mexicanas y representa los más altos estándares de análisis de inteligencia y servicio nacional. Podía escuchar a mi madre jadear audiblemente desde la primera fila. El presidente continuó leyendo de la citación oficial. La experiencia de la directora Morales en redes de inteligencia del Medio Oriente y sus metodologías analíticas innovadoras han sido instrumentales en proteger a ciudadanos mexicanos del terrorismo internacional. Su dedicación al servicio, su excelencia profesional y su compromiso con la seguridad nacional ejemplifican lo mejor de los profesionales de inteligencia mexicanos. Mientras el presidente prendía la condecoración presidencial en mi chaqueta, se inclinó más cerca y habló silenciosamente para que solo yo pudiera escuchar. Su trabajo la semana pasada fue extraordinario, directora. La nación le debe una deuda de gratitud. Gracias, señor presidente. Fue un honor servir. Regresé a mi asiento mientras la ceremonia continuaba con los recipientes restantes, pero apenas estaba prestando atención a los procedimientos. Toda mi atención estaba en las caras de mi familia, observándolos procesar la realidad de quién era su hija realmente. Mi padre lucía como si estuviera en shock. Su boca estaba ligeramente abierta, y siguió mirándome como si me viera por primera vez en su vida. Mi madre tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque no podía decir si eran lágrimas de orgullo o vergüenza. Diego parecía completamente aturdido, mientras Sofía estaba frenéticamente tratando de recordar cada detalle ya que no podía tomar fotos para documentar este momento para las redes sociales. Después de que la ceremonia concluyó, hubo una breve recepción donde los miembros de familia podían conocer al presidente y otros oficiales senior. Mi familia se quedó en un pequeño grupo, luciendo completamente abrumados por su entorno y la revelación de lo que acababan de presenciar. Heidi, se me acercó mi padre con una expresión que nunca había visto antes. No entiendo. ¿Cuánto tiempo has estado? 8 años, papá. He trabajado en inteligencia y seguridad nacional durante toda mi carrera. Pero siempre dijiste que trabajabas en administración gubernamental. Porque eso era todo lo que se me permitía decir. Mi trabajo está clasificado. No podía decirles que estaba analizando comunicaciones terroristas, informando a miembros del gabinete o coordinando operaciones de inteligencia entre agencias. Mi madre se unió a nuestra conversación, todavía luciendo conmocionada.
Mija, ¿nos estás diciendo que realmente eres una de esas personas que protege a todo el país de terroristas? Sí, mamá. Eso es exactamente lo que les estoy diciendo. Pero pensábamos, se interrumpió, aparentemente incapaz de terminar la oración. Pensaban que era una burócrata de bajo nivel sin ambiciones y sin logros reales, dije gentil pero firmemente. Pensaban que era la decepción familiar que nunca llegaría a nada significativo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi familia se quedó ahí, procesando años de suposiciones, comentarios despectivos y humillación casual que habían dirigido hacia alguien que en realidad servía en uno de los niveles más altos del gobierno. Fue entonces cuando todo cambió. Fue entonces cuando mi familia finalmente entendió la magnitud de su error. Diego fue el primero en hablar. Heidi, te debo una disculpa. Todos lo hacemos. No tenía idea. Por supuesto que no tenías, respondí. Porque nunca preguntaron qué hacía realmente. Solo asumieron que era ordinaria y siguieron adelante. Sofía, por primera vez, estaba completamente sin palabras. La hermana que había pasado años tratándome como una hermana mayor sin éxito de repente se dio cuenta de que había logrado más a los 30 años de lo que podría lograr en toda su vida. Pero fue la reacción de mi padre la que más me sorprendió. Este hombre que había levantado su copa de champán en mi recepción de boda solo una semana antes para brindar por mis simples aspiraciones profesionales, ahora me miraba con algo que podría ser admiración. El presidente de México te agradeció personalmente, dijo silenciosamente. Preveniste ataques terroristas. Salvaste miles de vidas. Sí, lo hice. ¿Y la semana pasada, en tu boda, dije? Dijiste que tenía ambiciones limitadas y que nunca pondría el mundo en llamas con mi aburrido trabajito, terminé por él. La cara de mi padre se puso completamente pálida mientras recordó sus palabras exactas del brindis de boda. La humillación a la que me había sometido frente a 200 invitados ahora parecía monumentalmente inapropiada dado lo que acababa de aprender sobre mis logros reales. Heidi, lo siento mucho. No tenía idea. Si hubiera sabido. Si hubieras sabido que, papá. Si hubieras sabido que era exitosa, ¿me habrías tratado con respeto? Si hubieras sabido que era importante, ¿habrías estado orgulloso de mí? La verdad de mis palabras colgaba en el aire entre nosotros. Mi padre se dio cuenta de que su respeto y orgullo habían sido condicionales a la validación externa en lugar de simplemente amar y apoyar a su hija independientemente de su trayectoria profesional. No es eso lo que quise decir, dijo débilmente. Eso es exactamente lo que quisiste decir. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo me ves, como siempre me has visto. El presidente se acercó a nuestro grupo en ese momento, extendiendo su mano a mis padres. Señor y señora Morales, deben estar increíblemente orgullosos de su hija. La directora Morales es uno de nuestros activos de seguridad nacional más valiosos. Mis padres, todavía procesando todo lo que habían aprendido, lograron estrechar la mano del presidente y murmurar algunas respuestas apropiadas sobre estar orgullosos, aunque su shock era obvio para todos los presentes. Después de que el presidente siguió para saludar a otras familias, nos quedamos en silencio incómodo por varios minutos. El peso de años de trato despectivo, humillación casual y subestimación constante finalmente se estaba asentando en los hombros de mi familia. Heidi, dijo finalmente mi madre, ¿cómo comenzamos siquiera a disculparnos por la forma en que te hemos tratado? No lo sé, mamá. ¿Cómo te disculpas por 30 años de hacer que alguien se sienta sin valor cuando en realidad era excepcional? La franqueza de mis palabras claramente dolió, pero necesitaban entender el impacto completo de su comportamiento. Esto no se trataba solo de un brindis de boda embarazoso o algunos comentarios despectivos.
Se trataba de un patrón de toda la vida de tratarme como menos, de asumir que era ordinaria, de nunca molestarse en ver o entender realmente quién era. Mientras salíamos de Los Pinos esa tarde, mi familia estuvo silenciosa durante todo el viaje en auto. La revelación de mi verdadera carrera había cambiado fundamentalmente cada suposición que habían hecho sobre mí, y estaban luchando por procesar las implicaciones. Pero espera, se pone peor. Porque esa noche, mientras las agencias de noticias comenzaron a reportar sobre la ceremonia en Los Pinos, sin detalles operacionales específicos, por supuesto, mi familia extendida, vecinos y amigos de la familia comenzaron a llamar con felicitaciones. Todos querían saber por qué nunca habían escuchado sobre la increíble carrera gubernamental de Heidi. Mis padres se encontraron en la posición profundamente embarazosa de tener que admitir que nunca habían entendido o apreciado los logros de su propia hija. Los parientes que habían escuchado años de desprecio sutil sobre mi aburrido trabajo gubernamental, de repente estaban haciendo preguntas punzantes sobre cómo mi propia familia podía estar tan inconsciente de mi éxito. La vergüenza social fue inmediata e intensa. Mis padres, que siempre se habían enorgullecido de estar bien informados sobre las vidas de sus hijos, fueron expuestos como habiendo fallado completamente en entender o apoyar los logros extraordinarios de uno de sus hijos. Pero la verdadera reconciliación vino 3 días después, cuando mi padre pidió tener una conversación privada conmigo. Nos encontramos en un café tranquilo cerca de mi apartamento en Ciudad de México. Se veía mayor de alguna manera, como si los eventos de la semana pasada lo hubieran envejecido significativamente. Heidi, he estado pensando en todo lo que pasó, todo lo que dije en tu boda, todo lo que nunca entendí sobre tu vida y tu trabajo. Está bien, dije simplemente, esperando escuchar lo que tenía que decir. Me doy cuenta ahora de que te fallé como padre. No solo la semana pasada, sino por años. Estaba tan enfocado en logros que encajaran con mi definición de éxito que nunca me molesté en entender lo que realmente estabas logrando. Papá, no podía decirte los detalles específicos de mi trabajo por las autorizaciones de seguridad. Pero podrías haber hecho preguntas, mostrado interés, tratarme como si mi carrera importara incluso si no entendías los detalles. Tienes absolutamente razón. Y me avergüenza que fuera necesario que el presidente de México me explicara tu valor para que finalmente lo viera. Nos sentamos en silencio por unos momentos antes de que continuara. Quiero arreglar esto de alguna manera. Quiero ser el padre que merecías tener todo el tiempo. Pero no sé cómo deshacer años de hacerte sentir sin importancia. Mirando a este hombre que me había criado pero nunca realmente me había visto, sentí una mezcla compleja de emociones. Ira por los años de desprecio, tristeza por la relación que podríamos haber tenido, y tal vez el comienzo de esperanza de que las cosas finalmente podrían cambiar. Papá, no puedo pretender que el brindis de boda no pasó, o que años de humillación casual no dolieron. Pero si eres serio sobre cambiar cómo nuestra familia se trata entre sí, entonces tal vez podamos trabajar hacia algo mejor. Soy serio, Heidi. Más serio de lo que he sido sobre algo en años. Durante los meses siguientes, mi relación con mi familia lentamente comenzó a evolucionar. Comenzaron a hacer preguntas genuinas sobre mi trabajo, dentro de los límites de lo que podía discutir. Comenzaron a presentarme con orgullo en lugar de explicaciones despectivas. Más importante, dejaron de asumir que sus definiciones de éxito eran las únicas que importaban. Mi madre comenzó a decirle a la gente que su hija trabajaba en seguridad nacional en lugar de algún trabajo gubernamental. Mi padre comenzó a hacer preguntas reflexivas sobre asuntos internacionales, claramente tratando de entender el mundo en el que trabajaba incluso si no podía conocer los detalles específicos. Diego y Sofía ambos hicieron esfuerzos para reconstruir sus relaciones conmigo, reconociendo que habían seguido el ejemplo de nuestros padres en tratarme como menos lograda de lo que realmente era.
Pero el cambio más significativo fue en mi relación con Carlos. Tener una pareja que me había visto recibir reconocimiento presidencial por mi trabajo, que entendía la significancia de lo que hacía incluso cuando no podía compartir detalles, me hizo sentir valorada y apoyada de maneras que nunca había experimentado antes. 6 meses después de la ceremonia en Los Pinos, recibí otra promoción, esta vez a subdirectora del Comité de Supervisión de Inteligencia Estratégica. Vino con una autorización de seguridad aún más alta y responsabilidades aún más significativas. Cuando le dije a mi familia sobre la promoción, su reacción fue completamente diferente de lo que habría sido un año antes. «Eso es increíble, Heidi», dijo mi padre con genuino entusiasmo. «Debes ser una de las personas más jóvenes en alcanzar ese nivel». «Estamos tan orgullosos de ti», agregó mi madre, y por primera vez en mi vida, creí que lo decía en serio. La transformación no fue completa o perfecta. Años de patrones de comportamiento arraigados no desaparecen de la noche a la mañana. Pero mi familia finalmente entendió que la hija que habían descartado como ordinaria era en realidad extraordinaria, y que su falla en reconocer mi valor decía más sobre ellos que sobre mí. Mientras reflexiono sobre este viaje de novia humillada a profesional de seguridad nacional reconocida, me doy cuenta de que a veces las personas que deberían conocernos mejor son en realidad las menos propensas a ver nuestro verdadero potencial. A veces se necesita validación externa, incluso de los niveles más altos del gobierno, para que los miembros de la familia reconozcan el valor que siempre estuvo ahí. Mi día de boda me enseñó que no necesitaba la aprobación de mi familia para ser exitosa o digna de respeto. Pero recibir esa aprobación, finalmente y completamente, ayudó a sanar heridas que habían estado formándose durante décadas. Hoy, cuando la gente me pregunta sobre mi carrera, ya no minimizo mis logros ni acepto trato despectivo. Conozco mi valor, entiendo mi valor para mi país, y me rehúso a permitir que alguien, incluso miembros de la familia, me haga sentir pequeña u ordinaria. ¿Por qué no soy ordinaria? Soy una profesional de seguridad nacional que ha dedicado su vida a proteger vidas mexicanas. Soy alguien que ha sido personalmente agradecida por el presidente de México. Soy una mujer que eligió servicio sobre reconocimiento, excelencia sobre comodidad, y deber sobre conveniencia. Y si mi propia familia no podía ver ese valor hasta que fue validado por otros, entonces esa era su limitación, no la mía. La niña pequeña que leía documentos desclasificados del CISEN en su habitación creció para convertirse en alguien que ayuda a dar forma a la respuesta de México a amenazas internacionales. La hija del medio silenciosa que siempre fue pasada por alto se convirtió en alguien cuyo análisis puede influir decisiones presidenciales. A veces la venganza más poderosa no se trata de lastimar a las personas que te lastimaron. A veces se trata de volverte tan exitosa, tan valiosa, y tan respetada que su opinión de ti se vuelve completamente irrelevante. Mi nombre es Heidi Morales González, y soy subdirectora en la Comunidad de Inteligencia Mexicana. He salvado vidas mexicanas, prevenido ataques terroristas, y servido a mi país con distinción. Y finalmente, mi familia también lo sabe. Si esta historia resonó contigo, por favor dale al botón de me gusta y déjame saber en los comentarios sobre un momento cuando alguien te subestimó. No olvides suscribirte para más historias sobre superar desafíos familiares y encontrar tu propio valor. Recuerda, no necesitas la aprobación de nadie más para ser extraordinario, ya lo eres.